Historias que otras mentes prefieren ignorar. ¿Por qué hablar de estos temas? ¿Por qué tratar estos sucesos tan macabros y tan dolorosos en un programa en la plataforma YouTube? ¿Por qué hablar de esto? ¿Simple morbosidad, simple deseo de exaltar la tragedia? No, no es ese el caso. Si este video lo llegan a ver algunos cientos de personas, y de esos cientos de personas, una persona es responsable de tomar decisiones sobre la seguridad y vida de un inmueble, de un centro de espectáculos, de un edificio, de un centro comercial, este video puede ser esa gota que lo haga derramar el vaso y en algún momento hacerse consciente del riesgo en el que están si es que él no está haciendo su trabajo correctamente. Y del universo de personas que llegue a ver este programa, aquellas personas que tengan ese poder de decisión, quizá sientan algún impulso a hacer las cosas bien, al entender que sus decisiones erróneas pueden significar la muerte horrible y dolorosa de muchas personas. No se trata de contar historias de terror por contar historias de terror, sino de ver lo que puede pasar si la decisión es equivocada, pero también hacer conscientes a las personas que puedan llegar a ver este programa, para que al entrar a un lugar, vistazo, para que si están en un sitio que parece seguro, se queden ahí, pero si no parece seguro, se quiten de ahí. Si algo parece riesgoso, es muy probable que lo sea. Y ahora mismo que usted me acompaña a lo largo de estos minutos, sabrá a lo que me refiero. Y déjeme entonces que le lleve al año de 1961. Y estamos en Brasil, en Niterói, en la región de Río de Janeiro, en la costa. Es una ciudad muy bulliciosa, en donde se baila mucho, las personas son muy alegres. Es un sitio donde se vive bien, una de esas ciudades grandes que hay. En ese 1961, sin embargo, y al igual que en todo el mundo, no hay internet. No hay muchas cosas que ver en la tele, y ciertamente las diversiones son limitadas, especialmente para los más pequeños, para esos que no bailan samba ni hacen cosas similares. Los más pequeños, por ejemplo, siguen disfrutando enormemente del circo. Oh, sí. Para usted o para mí quizá nunca nos gustó ir al circo, pero en aquel momento esa era la diversión de los pequeños. Iban allá con el papá, con la mamá, algunas golosinas, algodones de azúcar, cosas riquísimas, y veían un espectáculo asombroso. Por eso, cuando en algún momento de principios de diciembre de 1961 llegó el gran circo de Norteamérica, aquello fue una locura, porque era un enorme circo, era gigantesco, con capacidad para unas 3,000 personas adentro. Además se promocionó como un gran espectáculo, y lo era. El espectáculo del circo, del gran circo de Norteamérica, incluía unos 60 actores en escena, 60 artistas, malabaristas, acróbatas, domadores, todo aquello era espectacular. Pero además había 150 animales, entre animales salvajes y feroces, animales simpáticos, animales ágiles y graciosos. Todo esto era muy llamativo. El circo como tal había llegado en ese momento y había comenzado a armar una gigantesca carpa que había llegado desde la India. Sí, la carpa había sido comprada y traída a Brasil, puesto que era una carpa especial, por el enorme tamaño. No cualquiera tenía una cosa de esas, y en particular, esta se había comprado con especificaciones muy buenas. Se dijo que era una lona de nylon, especial para carpa de circo. Y entonces se montó aquello. Luces, puestos, cosas para vender y claro, las gradas. Las gradas eran una serie de asientos así, que se elevaban en un foro circular. Para armar todo esto hubo que contratar mucha gente, y eso siempre es problemático, sí, todo el mundo lo sabe, y el propio dueño del circo lo supo, porque a los pocos días de haber contratado gente de ahí de Niterói se dio cuenta que había metido la pata y había contratado a algunos vagos.
vagos que iban únicamente a ver qué se robaban y que no trabajaban. Los tuvo que correr. Aquello fue problemático, ciertamente. El día del estreno, sin embargo, las personas comenzaron a llegar. Y como es un circo, ¿quiénes van al circo? Los niños. Y algunos papás también, obviamente. El hecho es que las familias completas fueron llegando. Era tan emocionante que mucha gente se tomaba fotos afuera del circo porque era enorme. Y así, poco a poco, aquel 15 de diciembre de 1961, el Gran Circo de Norteamérica inició funciones en Niterói. La voz de aquel personaje del sombrero y ese traje bonito de colores se hizo retumbar cuando anunciaba cada escenario, cada espectáculo, cada presentación, los tigres, los elefantes. Era sensacional, la gente no perdió un instante ahí, todo era grato. Cuando terminó la función, bueno, a la salida había cosas que comprar, desde recuerditos, dulces, cosas para comer y todo muy bien. Bueno, no exactamente todo, porque había habido un altercado, un sujeto al que todos conocían como de Quiña. Había hecho barullo. Era uno de aquellos trabajadores molestos a los que habían tenido que correr. Y había regresado y se quiso colar para ver el espectáculo, fingiendo que todavía trabajaba ahí, se quiso meter, un guardia lo agarró y lo echó fuera. Al día siguiente abrió otra función, 16 de diciembre de 1961, y aquello se sigue llenando. Porque conforme pasan los minutos empieza a llegar gente, es la hora de la función. En el radio se ha estado anunciando, en los periódicos se ha estado anunciando, en todas partes hablan del Gran Circo de Norteamérica y la gente que fue a la función del día anterior, ha hablado maravillas. Los acróbatas, la chica bonita, el chico fuerte, la mujer aquella de la barba, bueno, no sé qué tanta cosa había, pero era un gran espectáculo. El hecho es que, de nueva cuenta, la gente comienza a llegar y se dan cuenta además de que se llenó completo, pero todavía hay gente afuera, por lo que el propietario ordena colocar una grada móvil. Esta grada móvil se coloca una vez que se llenan todas las demás gradas, justo en la salida. Es un detalle, pues. Es simplemente para que haya más gente. Se colocan ahí unas bancas que tienen unas rueditas o algo y que se pueden mover, de tal manera que pueda haber más personas que se acomoden ahí. Muy bien, el espectáculo comienza, hay risas, hay gritos, hay sorpresa, porque claro, cuando aparece un tigre haciendo ¡ah!, la gente se sorprende, y cuando aparecen los changuitos haciendo monerías, se ríen. Y los payasos, bueno, ni a usted ni a mí creo que nos gusten mucho los payasos después de tanta cosa que hemos oído, pero ahí la gente se reía porque es 1961 y la función crece. Hasta que termina y por supuesto todo el mundo sale contento. Una gran función, aunque nuevamente ocurrió aquello. Ese sujeto, el tal de Quiña, otra vez volvió a intentar entrar al circo. Pero esta vez el jefe de seguridad no solamente lo sacó de ahí, sino que le dio unos empujones y 2 o 3 trompicones y lo echó fuera. Vámonos y no regreses. Era un sujeto vicioso de la zona y esta vez había ido con 2 o 3 compinches y quería meterse a como diera lugar. Lo echaron fuera. Bien. Por ese día se acabó la función, todos contentos. 17 de diciembre. Y este día comienza a llegar aún más gente. Por alguna razón, conforme se acercaba la fecha de las fiestas navideñas, se comprende que las personas o tenían un poco más de dinero o tenían más tiempo. ¿Cómo saberlo? El hecho es que llega muchísima gente, es un momento espectacular. Cuando de pronto se inicia la función y aparece aquel hombre engalanado con su sombrero y en una voz muy alta anunciando la función, no sé cuánto, las risas, todo aquello está muy bien. Va transcurriendo, y ya falta poco para que termine, cuando aquel hombre de la voz potente y el traje bonito aparece gritando ¡fuego, fuego, 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 fuego! Y corre para todas partes y la gente se levanta y mira hacia arriba y efectivamente aquello está ardiendo. La gigantesca carpa está ardiendo. Y no solo está ardiendo, sino que además están cayendo gotas y trozos ardiendo. La gente que estaba en las gradas brinca de su lugar e intenta correr, pero es muy difícil que puedan hacerlo porque muy pronto todo se está llenando de humo y aquellas cosas que caen sobre la gente. Se está quemando la gente. Y eso no es todo. No hay por dónde salir porque como pusieron la grada provisional, no hay salida.
La única salida es del otro lado completamente por donde entran y salen los actores y los animales, lo cual es un problema porque para cuando las personas llegan allá, el elefante que estaba amarrado esperando su espectáculo se ha soltado y arrancó corriendo a toda velocidad arremetiendo contra la gente en medio de aquel fuego que cae. Le cayó al animal colérico, asustado, ¿cómo saberlo? Arranca corriendo y rompe la lona y escapa. Afortunadamente, al hacer esto muchas personas encuentran una salida, pero no es lo único. También un chico, un Boy Scout que estaba por ahí, ágilmente sacó su navaja de bolsillo y cortó la lona, logrando salvar a muchas personas, pero no todos. No, claro que no. Muchos niños que iban en brazos de sus padres o que estaban paraditos ahí junto a ellos han caído, se han tropezado, los han tirado y están golpeados y no se pueden mover y aquello está cayendo. De la parte alta está cayendo fuego sobre las personas que corren en todas direcciones ardiendo, convertidos en teas humanas que corren sin sentido, no pueden ver, están cubiertos de esto que arde, esta cosa que ha caído. Es una cosa espantosa. Las personas corren en todas direcciones sin saber para dónde, hasta que finalmente aparecen los bomberos. Se trata de los bomberos militares. No han tardado nada en llegar, puesto que desde la propia estación se observa el humo. Cuando llegan comienzan a actuar muy rápido. Pero la dimensión de la tragedia es enorme. Había más de 3,000 personas dentro del circo, al momento en el que se incendia la carpa, y por supuesto todo aquello cae sobre las personas. Comienza la recuperación de heridos, e inmediatamente comienzan a trasladarlos hacia el hospital, pero hay un pequeño problema. Exactamente ese día, los servicios médicos habían entrado en un paro administrativo por un problema con las autoridades acerca de sueldos y demás. En pocas palabras, estaba cerrado el hospital más cercano. Pero todos estaban cerrados porque había una huelga general. Aquellas personas que llegan con estos heridos graves, quemados, con lesiones espantosas, no pueden encontrar ayuda hasta que alguien dice se acabó y rompe la puerta del hospital. Cuando entran, no hay médicos, pero instantes después comienzan a llegar los que estaban en huelga. Al enterarse de aquello, dejan la huelga, dejan todo y vienen corriendo. La gente que estaba en los cines y en todas partes ve interrumpidas las funciones porque el ejército da la orden de detener funciones y pedir que cualquier médico que estuviera allí fuera a los hospitales. Y así ocurre, comienzan a llegar de todas partes, desde otras regiones de Río de Janeiro, comienza a llegar gente, médicos, enfermeras, terapeutas, lo que sea, con tal de ayudar a esto, porque la cantidad de gente es impresionante. De acuerdo con el reporte, aquello supera por mucho las capacidades que había, más de 1,000 heridos. Es una locura, las personas llegan con severas quemaduras, problemas respiratorios, no ven porque les cayó eso en la cara. Es una cosa espantosa, pero también junto con los médicos comienzan a llegar los sacerdotes, la gente religiosa para ayudar espiritualmente, porque es obvio que muchos no van a sobrevivir. Allá en los restos del enorme circo, crece una enorme zozobra cuando empiezan a encontrar personas fallecidas por todas partes. Hay niños, hay adultos, hay personas jóvenes, hay artistas del circo, hay algunos animales. Aquello es una pesadilla. Las autoridades continúan llamando a la ayuda para que las personas vengan y socorran de alguna forma. Y ¿sabe algo? Hay otro problema. No hay ataúdes suficientes. Conforme se van recuperando los restos de las personas, los cadáveres, no hay ataúdes suficientes. Y por lo tanto, para sorpresa de todos, de pronto comienzan a aparecer carpinteros. Carpinteros, personas que se dedicaban a la carpintería, a manejar madera, y empiezan a fabricar ataúdes en un estadio cercano. Comienza a llegar madera proporcionada por alguien y ellos comienzan a fabricar ataúdes, voluntariamente, de día, de noche, no importa. Al mismo tiempo comienzan a llegar especialistas, por ejemplo en cirugía plástica. El propio Papa Juan XXIII, al enterarse de la tragedia, hace una misa especial y manda varios cheques para ayudar a las víctimas. Gina Lollobrigida, la famosa cantante, viajó para regalar sangre, para donar sangre y también dinero, por supuesto. El hecho es que, al final del día, aquello se había convertido en una tragedia espectacularmente horrible. 372 personas murieron en el lugar, y se estima que unas 129 murieron en los días siguientes mientras eran tratadas en los hospitales. Más de 1,000 heridos de diferente consideración, pero en su gran mayoría con heridas graves provocadas por fuego. 70% de las víctimas eran niños. La situación fue tal
que el propio cementerio de Niterói quedó saturado en un momento, quedó saturado completamente. ¿Cómo resolverlo? Y entonces aparece alguien que dice hay un terreno en tal zona. Muy bien, hagamos ahí un cementerio. ¿Quién lo habilita? Y resulta que ni más ni menos que Coriquinha, el famoso payaso brasileño, el gran payaso, se quita el sombrero, saca la chequera y dona el dinero para habilitar aquel cementerio. La solidaridad era asombrosa, pero también las preguntas van creciendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ocurrió esto? La primera teoría apuntaba a un cortocircuito. Ciertamente las instalaciones eléctricas de un circo nunca se han caracterizado por ser seguras. Es muy simple, usted va de pueblo en pueblo con un circo. Cada vez que lo arma y lo desarma, aquello se va deteriorando y por supuesto las instalaciones eléctricas se arman en sitio rápidamente y de forma no profesional, por lo que se intuyó que había sido un cortocircuito en el alumbrado en la parte alta de la carpa, pero no parecía ser cierto, ya que los testigos que sobrevivieron aseguraron que el fuego inició por la parte de abajo, no por la de arriba. Siguiendo con la investigación, de pronto aparece un testigo que tuvo el altercado con aquel sujeto, con Coriquinha, con el sujeto aquel, el vago. De acuerdo con aquel testigo, cuando echaron fuera al vagabundo este que intentaba meterse a la fuerza, este juró vengarse, y ese mismo día 17 de diciembre de 1961 lo habían visto ahí, junto con otros 2 tipos. Las autoridades siguen adelante en su investigación y descubren unos detalles importantes. Primero, que el fuego parecía haber sido provocado por combustible. Es difícil saberlo, en un daño masivo como el que ocurrió ahí, era difícil poder localizar dónde había iniciado el fuego. Pero parecía que ese era el origen. Algunos testigos desde el exterior habían visto el fuego iniciar de una forma inusual, por fuera. Pero entonces también surgen otros detalles. Primero, la propia carpa. La gigantesca carpa que hacía tan espectacular al gran circo de Norteamérica. Era una bomba de tiempo. En realidad no estaba fabricada con nylon, sino con algodón y varias capas de parafina. Es decir, era increíblemente flamable, aquello en cualquier momento habría prendido, no importara lo que le hubieran hecho. ¿El por qué? No queda claro si el propietario del circo la había comprado con esa especificación evidentemente más barata que una lona resistente, o si es que le habían tomado el pelo. El asunto es que la lona no servía para eso. La manera en la que estaba fabricada era una bomba de tiempo, era algo fácil de incendiar y que ardería rápidamente, goteando. Lo que ocurrió en la vida real. Pero además, el hecho de juntar 3,000 personas sin tener suficientes salidas de emergencia había condenado a todas estas personas a una muerte horrible. Sí, el error aquel de haber puesto la grada móvil implicó que las personas no pudieran evacuar por sí mismas y tuvieran que esperar a que el elefante arremetiera contra de ellas, matara a varias personas a pisotones y empujones y saliera rompiendo la lona por otro lado. Porque el lugar por donde debería de haber salido la gente estaba ocupado. Así que, sí, hubo negligencia por todas partes. Desde quien mandó la lona, desde quien la puso, desde quien autorizó el sobrecupo enorme aquel, las condiciones. Era algo que tenía que ocurrir en algún momento, trágicamente. Y a pesar de que todas estas personas confiaron en que un circo de estas características sería seguro, la realidad es que no. La lección aprendida en aquel momento sería una lección triste, una lección en donde quedaba claro que había que implementar medidas de seguridad en estos grandes sitios de espectáculos. Al paso de los años, el caso del Gran Circo de Norteamérica ha sido estudiado por los especialistas en siniestros. La Agencia Norteamericana de Protección Antifuego, la NFPA, ha realizado análisis consistentes de esta tragedia, verificando la falta de equipos, la falta de preparación, todo eso. Las autoridades lograrían capturar a el famoso de Quiña algunos años después. Capturado, sería enviado a juicio. Se le consideraría culpable, por supuesto, y él mismo reconocería haber ocasionado la tragedia. A su dicho, era su venganza,
Su venganza contra los dueños por no haberlo dejado trabajar y por no haberlo dejado entrar. De acuerdo con lo que había narrado, él había ido con otro compadre suyo y éste se había encargado de comprar la gasolina. La habían rociado en una orilla de la lona y le habían prendido fuego. Cuando le preguntaron si estaba consciente de lo que había hecho, él dijo que no esperaba que ocurriera eso y, de hecho, ni siquiera estaba seguro si ya había terminado la función. Pensó que ya había terminado. Era un ebrio consuetudinario y probablemente decía la verdad. Fue sentenciado a muchos años de prisión, pero no los cumplió. Y no los cumplió porque en 1973 escapó de prisión. Era un vago. Nadie se explica cómo pudo escapar de prisión. Pero no llegaría muy lejos porque pocos días después fue encontrado, acribillado. Tenía una veintena de balazos en el cuerpo. Muchos consideraron que había sido ejecutado por los propios policías o por alguien que había pagado para poder cobrar una venganza en aquel tipo. Para otros teóricos de la conspiración, en realidad, De Quiña no había sido el culpable, sino que aquello había sido una falla de algún equipo eléctrico y se había buscado un chivo expiatorio, y quién mejor que un vago que había amenazado con causar una tragedia. No se puede saber bien a bien qué fue lo que ocurrió en ese caso. Lo que sí queda claro es que los materiales de la lona no eran adecuados. La concentración de personas y la carencia total de salidas de emergencia significaba un riesgo gigantesco. La incapacidad de las autoridades para verificar esto significaba un doble riesgo, porque bastaba con que alguien hubiera ido a ver la función por parte de la autoridad de Niterói y se diera cuenta que esto era una bomba de tiempo. Las personas que asistieron, al ver que se cerraba la única salida, también pudieron haber intuido que algo no iba a salir del todo bien y haber perdido unos pocos pesos o dólares o lo que fuera a cambio de salvar la vida. A veces pensamos que si nos salimos vamos a perder nuestro dinero, pero si algo no está del todo bien desde un principio, siempre será preferible perder la entrada y salvar la vida. Y si no pasa nada, qué bueno. Pero nosotros no nos arriesgamos. Y eso me lleva a otra situación. Ahora déjeme que cambie la hoja y que nos vayamos a Perú. En el año 2001. ¿Le suena? ¿Lima? Hay una zona conocida como Mesa Redonda. Es una zona cercana al centro de Lima, muy peculiar porque son calles estrechas con edificios altos, de varios niveles, no son rascacielos. Simplemente son edificios un poco altos. Son callecitas chiquitas. Todas estas calles de Andahuaylas, Cusco, Puno, es la zona antigua de comercio. Y son lugares en donde, si bien en días normales no hay tanta gente, cuando hay ventas, por ejemplo, de fin de año, de Navidad, de Reyes Magos o alguna celebración especial, aquello es una locura, se abigarra completamente, no hay manera de pasar. Estas pequeñas calles, repletas de personas que van caminando buscando cosas que comprar, porque ahí, en Mesa Redonda, se puede comprar cualquier chuchería. En el año 2001 ahí se podían encontrar baratijas chinas, se podían encontrar cosas de herramienta económica, se podían comprar víveres, bueno, había de todo. No se imagina usted la cantidad de cosas que se podían comprar ahí. Había cientos de comercios, pero también había miles de vendedores ambulantes, porque al ir caminando por las aceras, de pronto encontraba usted una mesita portátil muy sencilla en donde alguien vendía sus productos. Cada quien que va caminando de pronto ve algo que le llama la atención, lo compra y ya está. Pero al mismo tiempo, y por ahí a un ladito van pasando los automóviles. Así que no se imagine que esto es muy seguro, porque usted va caminando y aquí va pasando un coche, y hay otros que están estacionados, es un gentío bárbaro. Hay locales establecidos, pero la gente que compra también en los puestos es muchísima. Conforme se acercó diciembre y pasó en los primeros días de diciembre, la Navidad, aquello se fue volviendo mucho más activo, sobre todo hacia el fin de año. Cuando se acerca fin de año, la gente va allá a comprar pirotecnia. Fuegos artificiales. Es una cosa muy popular en muchas regiones del mundo. Las personas van allá y compran y avientan. Y para el fin de año, ¿quién no ha aventado un cohete? Un fuego pirotécnico. ¿Qué chamaco no gusta de aventar una cosita, prender una bengalita, hacer alguna cosilla? En este lugar se podía comprar cualquier cantidad de cosas. Los que llaman chocolates.
Las carrilleras, las bombas o bombardas, los petardos, las bengalas, todo eso se podía comprar aquí. Y para fines de diciembre, esto está que hierve de gente entre los que van a comprar alguna cosilla, un regalito, cosas para la cena, y los que van a comprar pirotecnia. En esta zona, 1 de cada 3 puestos vende pirotecnia a la orilla de la calle, a la vista de todo el mundo. Unos días atrás habían ido unos empleados de la municipalidad a querer poner orden. Bueno, salieron golpeadísimos. Es el 29 de diciembre. Avanzando en el tiempo, estamos al 29 de diciembre del año 2001 y la gente llega en masa. Literalmente en masa. Para eso de las 7 de la noche, debe de haber unas 10,000 personas en este fragmento de ciudad. Se camina con dificultad, pero cada quien quiere comprar algo. Y ahí está, los puestecitos formaditos. Los negocios grandes también, por supuesto, tienen adentro exhibiciones exuberantes de pirotecnia. Y ahí mismo venden también luces, cosas, comida, bebidas, ropa, chucherías chinas, juguetitos y cosas de esas. Bueno, la gente está encantada de la vida. Pero no pierda de vista que son espacios muy estrechos, calles pequeñas, repletas de personas, vehículos que van pasando, vehículos estacionados, edificios altos a los lados y pólvora. Cientos y cientos de cajas de cosas llenas de pólvora. Toneladas, cientos de toneladas de fuegos artificiales están apilados por todas partes. Algunos de ellos están expuestos ahí. Hay un chico que trae una caja, una simple caja de cartón, no hay más, no hay ninguna instalación. Es una caja de cartón, la pone en el piso y se pone a vender. Alguien llega. Se acerca y le dice: «Oiga, ¿cuánto valen estos?» «Tanto, caballero». «¿Y cómo sé que sirve?» «No, pues sí sirve». «Pero dígame cómo sirve. ¿Cómo sabe usted que sirve?» «Pues porque sí sirve». «Pues pruebe uno y le compro varios». Y aquel se juega la apuesta, saca uno, le prende un cerillo y lo avienta, y aquello explota estúpidamente porque lo que botó de aquella explosión cayó en otra caja de otro tipo que inmediatamente se incendió y explotó, y entonces estos chispazos y estos fragmentos de mechas fueron a dar a la bodega de enfrente, en donde había varias toneladas de explosivos que prendieron fuego y enseguida ocasionó una reacción en cadena y un fenómeno espantoso, conocido como marea de fuego. Un callejón cerrado, estrecho y alto, aquello comenzó a arder, generó una explosión de tal dimensión que crece, avanza y va quemando a las personas que están caminando. Pero también son golpeados por objetos que han salido volando, porque en ese mismo local se vendían cualquier cantidad de cosas y con la explosión salen proyectiles en todas direcciones. Algunos son golpeados, otros son quemados, pero la gran mayoría son alcanzados por una bola de fuego que pudo haber alcanzado en algún momento 1200 grados, por la cantidad concentrada de calor en un espacio tan pequeño. Obviamente, al escuchar esto, la gente comienza a correr buscando dónde guarecerse, y lo primero que encuentran es que en este local no está ardiendo, se meten y cierran la cortina, solo para encontrar la muerte asfixiados. Porque al hacer eso, ya no hay escapatoria y no han entendido que el fenómeno que acaba de ocurrir, esta explosión incompleta, ha succionado el oxígeno y ha liberado una enorme cantidad de CO2 que los asfixiará en cuestión de minutos. Pero otros han intentado correr y en su carrera loca se les ha ocurrido guarecerse abajo de un coche. No hay nada que hacer ahí, el automóvil arde en segundos. Y ellos también. Y los que se quedaron dentro del coche pensando que estarían protegidos contra las misileras que están volando, también. Pero aunque usted no lo crea, hay estos otros que al ver el siniestro, en lugar de correr con todas sus ganas, lo que hicieron fue agarrar su caja llena de petardos, ponérsela a la espalda y empezar a correr para salvar su mercancía. Siendo alcanzados por el fuego, explota aquello y quedan en fragmentos muy pequeños regados por todas partes. Pero hay más problemas, porque también hay alguna persona que tuvo la idea feliz de meterse al alcantarillado, de donde sería sacado muerto, asfixiado también. La marea de fuego aquella ha generado un fenómeno de succión, asfixiándolos. Conforme pasan los instantes, obviamente, la emergencia hace que los bomberos salgan disparados en todas direcciones. En cuestión de minutos ya están en el lugar.
Pero ¿sabe qué? Es imposible llegar, porque estas son calles estrechas por donde corre gente que viene herida, que viene lastimada y los bomberos no pueden pasar, las mangueras no alcanzan a llegar al núcleo, intentan apagar lo poco que hay alrededor, lo que está cerca, pero no pueden llegar al punto exacto, están atorados. 14 compañías de bomberos, más de 250 elementos, jefes, médicos, paramédicos, soldados, policías, todo el mundo viene llegando, pero no puede hacer nada, porque no pueden entrar. Y aun cuando la coordinación es bastante precaria, los mandos no están preparados para una tragedia de esta dimensión. Los elementos tienen un valor a prueba de fuego. Así como se lo digo a esos hombres, son a prueba de fuego porque entran. En medio de aquella catástrofe, estos bomberos se arman de valor y entran, a pesar de que no pueden apagar el fuego, pueden rescatar gente. Así es que dejan atrás la propia seguridad y a veces la propia vida, porque al menos 18 de ellos resultaron con lesiones graves, pero lograron sacar muchísimas personas, aquellos que ya no podían ver porque cuando la explosión ocurre los ciega. Los sacaron, aquellos que no podían caminar los sacaron, lucharon contra de esto y fueron evacuando. Por increíble que parezca, muchas otras personas, estúpidamente, regresaron para robar lo que pudieran. En medio de la tragedia y en medio del fuego trataron de robar lo que se podía, lo que encontraran. Entraban a los comercios tratando de robar algo y salir corriendo y fueron alcanzados por el fuego y murieron. La dimensión de la tragedia iba mucho más allá de lo que a simple vista se podía percibir. Edificios colapsaron. La violencia de la explosión provocó que las estructuras colapsaran, atrapando en el interior a sus dueños y a sus ocupantes. Más allá, un transformador eléctrico de alto voltaje. Al momento de la explosión quema los cables, el transformador suelta las terminales, explota, caen las terminales todavía conectadas a tierra y electrocutan a 20 personas. Automóviles quemados por todas partes. Cuando finalmente 2 días después se logra controlar el fuego, la dimensión de la tragedia es evidente. Pero no se puede saber en realidad hasta dónde pudo haber sido tan grave, puesto que muchas de las personas que mueren no van a ser recuperadas. Y no es porque no quieran recuperarlas, sino porque los restos fueron diseminados durante la explosión. Además de esto hay otro problema, la identificación positiva. La identificación de un cuerpo en avanzado estado de cremación, de carbonizamiento por el fuego, se dificulta enormemente. Algunos de estos cuerpos estaban tan carbonizados que al simple contacto se desintegraban. Obviamente no se podían hacer pruebas de ADN, no hay manera de obtener la información genética de una persona con ese grado de daño. Se podía distinguir que había sido una persona, pero ¿quién era? Imposible. En el primer estimado quedaba claro que aquello había sobrepasado por mucho cualquiera de las medidas de seguridad que había. Todos los hospitales de la región quedaron saturados. Todos los médicos estaban ahí. Toda la gente que podía haber atendido a alguien acudió. Las personas fueron solidarias. Pero la tragedia superaba a todos ellos. Y déjeme que le explique otro detalle. Durante la tragedia que estaba en ciernes, que estaba ocurriendo, la falta de prevención, la falta de preparación, la falta de una cultura de seguridad fue la principal causante de esto. Y claro, las más de 1000 toneladas de explosivos que se habían acumulado en las diferentes bodegas de la zona de Mesa Redonda fueron básicamente lo que estalló. El daño abarcó 4 manzanas, 4 bloques de la ciudad que quedaron parcialmente derribados. Tomaría 2 días, como le digo, extinguir el fuego, lograr que aquello se apagara, no sin antes dejar una marca imborrable. Imborrable en la historia por muchas razones. Primero, por el número de víctimas. El número de víctimas, de acuerdo con los últimos reportes, fue de 274 cuerpos recuperados. Más de 1000 personas lesionadas, de las cuales al menos unas 300 quedaron con marcas vitalicias y daños permanentes. 647 personas nunca fueron recuperadas. Por lo que esta cifra se elevaría a cerca de 940 personas muertas en un parpadeo. La explosión principal duró apenas unos minutos.
El resto del fuego fue consumiéndose poco a poco. ¿Qué había ocurrido ahí? ¿Por qué había sucedido esto? ¿Se pudo prevenir? Punto número 1, sí. Se sabía que esto podía ocurrir. Desde los años 90 habían estado ocurriendo diversos sucesos. En el 94, en el 97, en el 99 había habido conatos de incendio. Uno de ellos causó la muerte de 7 personas en esta misma zona. Apenas 2 días antes, exactamente en este mismo lugar había habido un conato de incendio. Se había incendiado mercadería de pirotecnia, apenas a unos locales de donde ocurrió el suceso principal de 2001. A unos locales de ahí, accidentalmente alguien pisó algo, esto generó una chispa y prendió unas cajas. Afortunadamente no hubo víctimas fatales. Pero sabían que podía ocurrir. Y sabe algo peor. Lo sabían también las autoridades. Sí. Nosotros no hablamos de política ni nos interesa la política, pero para que alguien pueda reunir en un mismo lugar 1000 toneladas de explosivos, se requiere que alguien voltee la cara para otro lado y no vea. Así de simple, que alguien haga la vista gorda y no sabe qué está pasando, porque esto estaba a la vista de todos, en la calle. Cualquier persona con un poquito de sentido común, con un puesto de autoridad, con una mínima preparación habría dicho esto es gravísimo. Si alguien pasa fumando, este tipo se le prende la caja y dinamitamos todos. Pero no lo hicieron. No retiraron esto, no prohibieron la venta, no entraron masivamente los guardias, los soldados, la policía y acabaron con esto. No lo hicieron. Permitieron que siguiera ocurriendo a pesar de que había advertencias constantes de que esto podría ocurrir. ¿Solamente son las autoridades? No. También las personas. Una persona en su sano juicio que camina por una calle en donde hay exhibición de fuegos artificiales por todos lados, gente que camina apretada, vehículos estacionados, vehículos que no se mueven, tráfico espantoso, debe intuir que está en un severo riesgo. ¿No es su responsabilidad? No, pero sí es su falta de criterio. La falta de juicio. El hecho de ver esta situación de altísimo riesgo y no evacuar inmediatamente y sacar a sus familias es grave. Muchas de estas personas entraron ahí a comprar esos productos, buscándolos, a sabiendas del daño que pueden provocar, y aún así estaban ahí. ¿Por eso tenía que ocurrir? No debió de haber ocurrido. Algún tiempo después capturaron al supuesto delincuente al que había hecho la prueba, al vendedor, ese que se aventó la apuesta y aventó el petardo que explotó, provocó la tragedia. Lo capturaron, lo enjuiciaron, fue un rollo enorme, fue en el 2016 que lograron la captura, se hizo un escándalo, pero al final del día, ¿sabe qué? Está libre. Y hasta donde tengo conocimiento, no ha habido mayores acciones contra nadie. Claro, los que arriesgaron la vida, los bomberos, esos merecen mi respeto más amplio, porque dejaron incluso las mangueras porque no llegaban, y así a pelo, a como vas, se metieron a sacar gente. Eso requiere un gran valor. El mismo valor que no tuvieron los que estaban arriba y que no prohibieron la venta de esas porquerías ahí. ¿Y sabe qué? Hoy día habría que revisar si se ha hecho algo al respecto, porque estas cosas tienden a olvidarse con facilidad y a repetirse. Quizá por eso sea importante que no lo dejemos en el olvido y en relatos del lado oscuro. No solamente le vamos a platicar cómo aquella persona se quemó y quedó ahí, sino también por qué ocurrió y cómo se debió de haber prevenido. En México sabemos también de esto, ¿sabe? En México a lo largo de los años ha habido numerosos casos de explosiones de polvorines, en donde fabricaban fuegos pirotécnicos, en donde almacenaban los cohetes, o incluso durante las propias fiestas patronales de las iglesias de pronto ¡pum! Vuela algo donde estaban guardados los cohetes y mata personas, y a pesar de que se sabe que puede ocurrir, no se hace nada. Pero quizá lo que más me ha llamado la atención sean algunos incidentes en donde las personas evidentemente saben que están por enfrentar una tragedia y no se mueven. Hace unos pocos años, en el 2018, si estoy en lo correcto, en México hubo un incidente aterrador. Aterrador porque, de pronto, una fuga de combustible en un ducto que había sido perforado fue invadida por personas. Era una fuga de gasolina.
A cielo abierto, en una zanja, comenzó a salir gasolina de un ducto perforado. Las personas llegaban con una cubeta y jalaban la gasolina. Iban y llenaban un bidón y regresaban por más. Había cientos de personas. Las autoridades comenzaron a decirles por los radios de las patrullas: evacúen, evacúen, esto va a volar, quítense. Pero la gente no se movió. No se iba. Regresaban y regresaban, algunos ya severamente intoxicados por los gases que se desprendían de aquello. Ya casi no se movían y, sin embargo, nadie los sacó. Y de pronto explotó. ¿Por qué no se fueron? Quizás sea el mismo caso. Y ahora déjeme que cambie de lugar. Y si usted me lo permite, nos vamos ahora a Buenos Aires. Es un momento bonito, estamos en el año 2004 y el grupo Callejeros está sonando durísimo. Es un grupo underground. Tiene una voz espectacular y tiene unas letras muy padres. Los Callejeros con el Pato Fontanet, Patricio Santos Fontanet, el vocalista. Es un grupo de un movimiento de rock conocido como rock barrial o rock chabón. Surgidos en los años 90, mediados de los 90, 95, 96, Callejeros tenía una característica particular. Le hablaba a la gente. Le hablaba al que estaba brincando enfrente. Te hablaba a ti. No cantaba canciones de amor allá etéreas. Era un tipo que te cantaba cosas padres y tenían un sonido fuerte. Un saxofonista que hacía maravillas con el instrumento, bateristas, guitarristas, una voz muy padre. Para quienes estuvieron en esa época en aquellas regiones, seguramente los recordarán, porque nosotros que estamos muy lejos, a pesar de la distancia y el tiempo, recordamos aquellas canciones, pero sus espectáculos eran también tremendos. Fue la época de las movidas del rock underground, de los hoyos de rock, de los raves, de estas fiestas en donde la gente bailaba el slam y se daba unos coletazos por aquí y por allá, pero además, allí en Argentina, por alguna misteriosa razón que no conozco y no entiendo, había bengalas en los conciertos. De pronto, la gente sacaba una bengala y comenzaba a gritar como loco. Otro sacaba una bandera. Alguien se quitaba la camiseta y le daba la camiseta y bailaban y gritaban. Y en los conciertos de Callejeros aquello era tremendo. Jalaban mucha gente. Había otros muchos grupos, por supuesto. No intentaban ser un Soda Stereo o algún grupo de ese estilo. Intentaban su propia personalidad, su propia esencia. Y lo lograban. Y quizá por eso atraían tantas personas, y quizá por eso, aquel 29 de diciembre de 2004, llenaron aquel lugar. Era un boliche, como le llaman en Argentina. Una especie de... ¿cómo llamarlo? No sé el equivalente, un foro. Un foro de rock. Era un espacio conocido como República Cromañón. El dueño tenía otros lugares de espectáculos similares. Esencialmente era una gran bodega. Así, una bodega amplia, alta. No había asientos, no había nada, pues, no era una discoteca. Era una bodega habilitada como salón para tocar. 3 puertas que daban a la banqueta, una salida de emergencia a un ladito, y en la parte de arriba estaba un hotel. El hotel aquel era conocido como parte del foro, pero no era parte del foro. Era independiente y tenía su salida hacia atrás a un estacionamiento. El hecho es que el foro como tal tampoco era muy grande, era un espacio de unos 1000 y pico de metros cuadrados, 1100 más o menos. Estaba cómodo, porque una vez que lograba uno entrar, era totalmente libre. Así que usted podía correr si llegaba temprano y ponerse junto a la reja que dividía el foro del público, y tener al cantante aquí parado enfrente pegando de brincos, mientras usted brincaba también y agitaba los brazos y sacaba la bengala y ahí va la bengala y todo eso. Estaba prohibido. En la puerta del foro había un letrero que decía prohibido sacar bengalas. Pero era la movida del momento. Era algo que se usaba mucho. 29 de diciembre del año 2004 y aquello comienza a llenarse. El foro, ubicado en la calle Mitre 3060 en Valvanera, comienza a llenarse muy pronto. El público es muy variado, hay desde chavitos muy jóvenes de 17, 16 años, hasta algunas personas algo mayores que de hecho llevan hasta sus propios hijos. Es un ambiente loco, porque en medio de aquella oscuridad, con esas luces, con ese sonido fuerte, hay un grupo telonero, es decir, un grupo que abre el concierto, que empieza a tocar antes del grupo principal que es Callejeros. Y esta gente ha hecho un ambiente bastante bueno.
Las luces y todo eso han generado una atmósfera grata. El asunto está en que se va llenando y se va llenando. Debe de haber unas 3,000 personas, 3,100. Es muy apretadito. Para poder bailar ahí se requiere tener mucho entusiasmo y mucha agilidad. De pronto todo es silencio. Shh. Respiramos con calma. Y en eso aparece ya el grupo principal, callejeros, y aparece el Pato. Y enseguida aparece el dueño del local que les dice, chicos, pórtense bien, nada de aventar bengalas, nada de bengalas, fulano, tú, no avienten bengalas, porque nos morimos todos, boludos, no sé qué y no sé cuánto, ya. Se va, hay una rechifla, le avientan algunas cosas, se va. El cantante del grupo sale y dice, conste, que nos vamos a portar bien. Y empieza a tocar y a gritar y a bailar y brincan y corren. Minuto 30 segundos después de haber iniciado a cantar su preciosa canción, salen las banderas y aquello es una locura. Tenemos por ahí una escena de las banderas y de cómo está la gente bailando y gritando y de pronto alguien lanza una bengala. Son de estas bengalas que se arranca y se prende y echa humo, mucho humo. Pero alguien arroja otra que es diferente. De pronto, una de las bengalas lo que hace es lanzar 3 bolas, 3 proyectiles, que suben rápidamente y se atoran con la malla sombra, una especie de tela que se encuentra cubriendo el plafón. Para que no se vea la estructura pusieron esta tela y se atoran ahí. La gente lo está viendo y se ríen. Estas 3,000 y pico de personas que están ahí gritando y eso, alguien se observa cómo se atoraron eso y se ríe, porque caen chispitas. Así es que alguien viene y las pisotea, y se ríen, y celebran aquello. El grupo sigue tocando, no se ha dado cuenta de nada. Pasan 20 segundos, y de pronto comienzan a caer ya trozos ardiendo. A caer fuego, del techo comienza a caer fuego, y alguien grita desde el escenario, ¡hay fuego, hay fuego, hay fuego! Y el cantante suspende, deja de tocar, agarra el micrófono y grita, por Dios, abran las puertas, saquen esta gente, fuego, fuego, fuego. ¡Puc! Se acabó. Le apagaron el micrófono. Ya no se oye lo que está diciendo y la gente sigue gritando y hay una rechifla porque dejaron de tocar. Porque el saxofonista arrancó por allá el saxofón y se bajó corriendo. Pero no para escapar, señores, sino para ver que alguien con un demonio abriera las puertas. Y el vocalista, el Pato, se baja corriendo para lo mismo. Para ayudar a la gente a salir por la parte de atrás, que se metieran al escenario y de ahí salieran para atrás, porque de pronto aquello está cayendo ya el fuego. Y se apagan las luces. De pronto, todo es oscuridad. No hay más luz. No se ve por dónde salir. No hay manera de saber, son las 11 de la noche. Afuera es oscuro. Y no hay forma de saber por dónde correr o hacia dónde correr, y a pesar de que alguien grite, no se oye nada porque son miles de personas que están gritando al unísono, desesperadas por escapar, y la única puerta que está abierta es una de las entradas, porque la puerta de emergencia, cuando las personas llegan a tratar de abrirla, las barras de pánico, esas que se abren desde adentro con un empujón y que no deben jamás estar cerradas, están cerradas. Están amarradas con alambres y con una cadena y un candado. No hay manera de salir. Y hacia el otro lado, de las 3 puertas que deberían de servir de evacuación, solo una está abierta. Las demás las cerraron con candado para que no se colara nadie. Así que las personas intentan escapar. Y lo logran algunos, Logran salir de ahí. Van caminando hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Pero adentro lo que nadie sabe es que después de esa malla había aislamiento acústico. El hecho de que arriba hubiera un hotel y abajo un foro de rock significaba que se necesitaba aislar plenamente. Así que toda la losa, la parte inferior de la losa, estaba forrada con un producto similar al unicel, poliuretano expandido, el cual, con los primeros fuegos de aquella lona que estaba abajo, una hermosa lona negra con estrellitas para decorar, el primer fuego comenzó a derretirlo. Comenzó a caer en forma de gotas, pero comenzó a liberar gases. Porque ese producto que se usó para insonorizar produce un derivado cuando se quema. Y ese derivado resulta que es ni más ni menos que un ácido. Un ácido capaz de matar en proporciones bajas. Pero aquí se vea concentrado, porque este era un espacio cerrado. Ese ácido cianhídrico
que se ha utilizado también como un gas letal en algunas guerras, comenzó a saturar el ambiente. Sumado con el monóxido de carbono de la combustión de algunas cosas, la falta de ventilación, la falta de evacuación, todo eso comenzó a asfixiar a las personas. Los que habían salido regresaban para ayudar, hasta que no pudieron salir más, y se asfixiaron también. El propio vocalista del grupo ayudó a algunas personas a salir, el saxofonista, por otro lado, la gente, pero en la oscuridad, con una saturación arriba de 220 partes por millón de ácido cianhídrico, no hay nada que hacer. La oscuridad ha ocultado la tragedia. El fuego ha sido reportado a las autoridades que en cuestión de unos pocos minutos aparecen. El primer carro de bomberos aparece en la puerta a los 4 o 5 minutos de declarada la emergencia. Logran entrar rompiendo una puerta, solo para encontrar que no se puede pasar porque las personas están ahí tiradas asfixiadas. El fuego no es mayor. La estructura como tal no tenía cosas combustibles salvo aquello del techo. El resto todo era fijo. Así que el incendio se sofocó en 30 minutos. En total, desde que inicia el fuego hasta que llegan los primeros bomberos y logran extinguirlo, pasaron 34 minutos o 35 minutos entre los cuales ya estaban muertas las personas. Cuando ingresan y logran iluminar de alguna forma lo que observan, les crisparía los nervios dejando marcas de por vida. Tanto las personas que entraron a rescatar como los propios bomberos quedarían con marcas de por vida en su mente, en su alma, en su corazón. Aquello que vieron los perturbó para siempre. La tragedia que estaba frente a sus ojos superaba cualquier expectativa. Y superaba cualquier expectativa porque el número de víctimas fatales de aquellos jóvenes bailando y gritando dejaría a 194 personas muertas. Más de 1.400 personas serían hospitalizadas y a lo largo de los días siguientes muchas más terminarían falleciendo o perderían la noción de la realidad y terminarían de formas muy tristes. Los daños al inmueble eran prácticamente nulos. La estructura había resistido perfectamente. Las personas son las que no lo habían hecho. Venían las preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué había pasado ahí? Ahora mismo que usted me está escuchando, seguramente habrá personas de la Argentina que tengan esto muy presente. ¿Qué ocurrió ahí? Y ahí vienen las preguntas. ¿Qué era esto? Este edificio era un edificio construido más o menos recientemente. Una estructura de concreto, fuerte, bien establecida. No había problema con la estructura. Mampostería que flanqueaba los muros, los vanos. Bien. Tenía una plancha principal, vamos a decirlo así, un piso principal. Y después tenía una mezanine que rodeaba, desde donde también se podía observar el concierto, y una hermosa escalera imperial para subir a la parte de la mezanine. Allá abajo había una barra donde se servían las bebidas. Por allá estaban unos baños. Mucho se ha dicho que en el baño de mujeres había una guardería. No la había. Los investigadores que acudieron al lugar no solamente no encontraron ningún indicio de que hubiera una guardería. El espacio era tan pequeño que no había forma de que hubiera nada ahí. Y sin embargo hubo varios niños que fallecieron, probablemente llevados por sus padres al concierto. La propia novia del vocalista, del Pato, moriría algunos días después en el hospital. Su madre resultó severamente quemada. Muchos familiares de los miembros de la banda perdieron la vida ahí. ¿Había sistema contra incendios? Sí lo había. El edificio contaba con un sistema de hidrantes, de agua, con un depósito principal en la parte de arriba de unos 40.000 litros, que habría funcionado eficientemente. También había extinguidores de mano, como esos, que se utilizan para extinguir. ¿Había detectores de humo? Sí los había. Había una veintena de detectores repartidos en el falso plafón en la parte de arriba, conectados a una centralita que estaba junto a la cabina de luces en la parte de la mezanine. Sí estaba equipado. ¿Había señalamientos de salidas de emergencia? Sí había señalamientos de salida de emergencia. ¿Y entonces qué pasó aquí? Hay que analizarlo por 2 o 3 partes. Primero, había más de 3.000 personas en un espacio que oficialmente no podía reunir más de 1.100 personas. Hay quienes consideran que pudo haber habido más porque se había perdido la cuenta. Pero esto era una práctica común en este lugar.
Algunos días atrás había recibido una reprimenda por haber metido en otro concierto más de 3.000, en un espacio que oficialmente solo podía alojar un máximo de 1.054, póngale usted 1.100. Por las dimensiones del sitio, por las regulaciones propias de la época en Buenos Aires, 1.100 personas. Esa noche había más de 3.000. Pero ese solo era uno de los problemas. El otro problema es que en realidad el sistema de detección de humos no funcionaba. Y aunque hubiera funcionado, nadie estaba preparado para operarlo, para detectar la falla, para saber qué estaba ocurriendo. Además de esto, no había una brigada de seguridad. No había alguien que hubiera dicho, Dios mío, está pasando algo, y que corriera a abrir las salidas, y que corriera a abrir ventilaciones, y que encendiera las luces de emergencia, porque las luces de emergencia no había. Los señalamientos de salida de emergencia estaban conectados por ahí, pero no tenían dispositivos de respaldo. Así que no había señalamientos de emergencia, no había personal capacitado para operar, los extinguidores no servían de nada, el único extinguidor que se utilizó para rociarle la cara a otra persona porque quien lo intentó utilizar no sabía cómo. Los hidrantes, alguien tuvo la idea de romper un vidrio y sacar una manguera, pero no supo operarlo, y quedó muerto encima de la manguera que intentaba operar. De nada habría servido tampoco el utilizar una manguera en una condición tal de oscuridad. Era imposible. La asfixia habría acabado antes. Pero además de esto, la instalación del aislamiento acústico, que no cumplía con la mínima reglamentación de resistencia al fuego, era la principal causa de muerte. Todo lo demás se pudo haber soslayado de alguna forma. El sobrecupo pudo haberse aliviado porque había 3 puertas de salida. Pero la negligencia al poner una cadena, la negligencia al no tener un equipo de seguridad que abriera las puertas, la falta de un sistema automático de extinción, rociadores, señores, rociadores que hubieran estado a la altura del plafón, habrían sido la diferencia. ¿Y sabe qué? En el año 2004 ya era algo de uso corriente. Así como se lo digo, en la gran mayoría de los edificios tenían sistemas automáticos que habrían generado un fenómeno interesante. Al comenzar a rociar y mezclarse con el cianhídrico, habría caído mezclado con el agua al suelo y no habría sido respirable, no habría matado a nadie, habría provocado irritación en la piel, por supuesto, pero disuelto en agua no era letal, en tanto que en su estado puro, como estaba en esa atmósfera, puede ser respirado o a través del tacto, a través de la piel. De ahí que muchas personas parecieran estar quemadas por el contacto con esta sustancia, mas no por fuego. ¿De quién era la culpa? Ahí vienen las preguntas. En primer lugar, obviamente, del propietario del lugar, un sujeto de apellido Chaban, quien había hecho los arreglos, quien había dado las instrucciones. La pregunta también sería, ¿el grupo de rock tendría alguna culpa? Las autoridades lo valoraron y de hecho sí encontraron culpables por haber permitido que hubiera este despliegue de bengalas. Lo habían hecho siempre, en todos sus conciertos, era algo muy habitual, pero en un espacio cerrado esto era una sentencia de muerte. En algún momento tenía que fallar. De acuerdo con las autoridades, el propio grupo de música, los que tocaban, debió de haber detenido el concierto en el momento que viera esto. Al no hacerlo, condenó a su público a la muerte, y por eso fueron condenados. En cuanto al dueño, la negligencia de no tener el equipo suficiente, la gente preparada, el no habilitar un local correctamente para que resistiera el fuego, el no tener el cupo adecuado, fue suficiente para que fuera enviado a prisión. Algunos funcionarios públicos que habían permitido esto, a sabiendas de que no estaba regular, también fueron condenados y el propio alcalde, el jefe de la ciudad, fue despedido, fue destituido por esto. Se tomaron acciones. Sin embargo, esto se prolongaría mucho tiempo. El juicio, idas y venidas, terminaría en el 2016. Así es que sí, efectivamente, hubo una serie de juicios y de estudios al respecto. ¿Se pudo haber prevenido? Sí. ¿Quiénes lo pudieron haber prevenido? ¿Las autoridades? Sí, claro, aunque las autoridades es difícil que vayan a cada concierto o a cada evento. Hay que reconocer eso. Pero durante las inspecciones previas sí debieron haber detectado que ese aislamiento no cumplía. Según parece, hubo sobornos, y hubo quienes pagaron por ello yendo a prisión. Pero también las personas. Si usted entra a un lugar en donde no cabe un alfiler, en donde no sabe cómo son las condiciones de seguridad,
en donde las puertas no están abiertas y usted puede observar que la salida de emergencia no está bien señalada, no tiene la salida abierta, no se quede. O quédese muy cerquita de la única puerta que hay para escapar corriendo. Porque las tragedias ocurren, y ocurren mucho, así como ahora mismo le estoy narrando. La tragedia conocida como la tragedia del Cromañón saldaría con un dolor que ha quedado permanente. El hecho de que todos aquellos jóvenes llenos de vida terminaran sus días de esa forma terrible no deja de doler a una Argentina que ha visto otras tragedias a lo largo de los años. Se han aprendido las lecciones, en teoría. Faltaría ver si en la vida real se han aplicado correctamente o no. Desde el punto de vista de la ingeniería de prevención de incendios, muchos de estos sucesos pudieron prevenirse de forma relativamente fácil. Todos, de forma relativamente fácil. En el caso de Mesa Redonda, simplemente había que quitar la pirotecnia de ese lugar, restringir la venta, ordenarla, poner atención. Y las personas, no exponerse. En el caso del circo, haber utilizado una lona apropiada, una lona ignífuga o por lo menos una lona que retrasara un poco el fuego habría sido suficiente. Pero también dejar claras las salidas, la forma de evacuación, todo eso habría salvado muchísimas más vidas. Y en República Cromañón, simplemente haber hecho las cosas bien, no haber hecho las cosas económicas. Eso fue lo que quitó la vida de muchas personas. Irónicamente, el pago de las dádivas y de las igualas y de los sobornos para poder abrir y todo esto, ciertamente era equivalente a lo que habría costado haber hecho las cosas bien. Gracias por acompañarme esta noche. Muy buenas noches. Hasta pronto.